Bien, pues Levítico capítulo 1, bien pudiéramos llamarle a este capítulo ¿se va a armar o no se va a armar? Porque es un capítulo que aborda directamente el procedimiento para hacer la carnita asada celestial, ¿no? Hacer sacrificios. Este es un libro que desde el principio, Levítico desde el principio nos pone de frente con la necesidad, o sea, es algo no negociable, la necesidad de derramar sangre para poder acercarnos a Dios, para poder servir a Dios, para poder caminar con Dios. No podemos hacerlo sin sangre de por medio. Así que, bueno, este es un libro sangriento, es un libro sin duda que para el lector moderno es un poco difícil de entender cómo esto está en la Biblia y qué tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver con nosotros. Así que yo te animo a que no te duermas, a que no te saques de onda y a que te esfuerces a poner atención al estudio de este día. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a estudiar el capítulo 1 el día de hoy. Señor, muchas gracias por tu palabra. Una y otra vez, Señor, hemos orado estas cosas, Señor. Creemos que tu palabra es toda ella inspirada por ti, toda ella útil para enseñarnos. Y aquí estamos, Señor, ante un libro que honestamente se estudia poco y que honestamente entendemos muy poco, Señor, también. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu nos muestres a aquel a quien la Escritura anuncia, que nos muestres a Jesús claramente, Señor, y que nos muestres lo que tú esperas de nosotros como adoradores también. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Levítico 1, verso 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Hay algo del contexto aquí que es muy importante tener claro. En primer lugar, el texto no comienza, en su idioma original no comienza diciendo llamó Jehová a Moisés, sino comienza diciendo y llamó Jehová a Moisés, lo cual implica que esto es una continuación de algo más, ¿verdad? Y eso es lo que es Levítico. Levítico en realidad es una continuación de lo que sucedió en el Éxodo. Al final del relato del Éxodo, la nación de Israel edifica el tabernáculo, lo construye, lo erigen, lo levantan y Dios cumple su promesa de venir a vivir en medio de ellos, en el tabernáculo. Si tú lo recuerdas, la gloria de Dios llenó el lugar y ni los sacerdotes ni Moisés podían entrar, pero eso no duró para siempre. ¿Por qué? Porque después sucedió que Dios llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Y es así como llegamos a este punto, ¿no? O sea, quiero que pienses en esto. La nación ya fue liberada de Egipto. Dios efectivamente ya está entre ellos. Ha prometido llevarlos a una tierra prometida, pero antes de que podamos caminar juntos hasta allá, tienes que aprender cómo caminar conmigo. Y eso es lo que es el libro de Levítico. Son instrucciones a su pueblo acerca de cómo caminar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios diferente. Recordemos Levítico 19:2, traducción lenguaje actual, dice: yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben, qué interesante, ¿verdad? Deben ser diferentes de las demás naciones. Un bosquejo que te puede ayudar a entender este libro y a estudiarlo. Vamos a dividirlo en 4 grandes secciones, ya que este es un libro de un Dios diferente, llamando a su pueblo a ser diferentes. Esa es la idea central de todo el libro. Capítulos 1 al 7, Dios habla acerca de ofrendas. Eran muy comunes las ofrendas y los sacrificios en la antigüedad, pero estas son ofrendas diferentes. Capítulo 1 al 7. Segunda sección, Dios habla acerca de su sacerdocio. Había sacerdotes también en la antigüedad, pero este sacerdocio es un sacerdocio, ¿qué pasó? Diferente. Capítulos 8 al 10. Este es un pueblo escogido por Dios. Había muchos pueblos en la antigüedad, pero este es un pueblo diferente. Esa es la tercera sección, capítulos 11 al 17. Y Dios los está llevando a una tierra, la tierra prometida. Un territorio en donde el reino de Dios de alguna manera sería visible para el mundo en ese momento.
había, por supuesto, territorios, había tierras, había ciudades, pero esta debe ser una tierra diferente. Capítulos 18 al 27. Así que este es un bosquejo diferente, ¿no? Ofrendas diferentes, capítulo 1 al 7, sacerdocio diferente, capítulos 8 al 10, un pueblo diferente, capítulos 11 al 17, y una tierra diferente. ¿Soy yo o diferente? Empieza a sonar muy diferente que hace rato. Diferente. Suena extraño, ¿verdad? Pero bueno, ese es el tema central de todo el libro. Hoy vamos a estudiar solamente una de estas ofrendas. En los capítulos 1 al 7 tenemos 4 tipos de ofrendas. ¿Okay? Holocausto, oblación, ofrendas de paz y ofrendas por el pecado. Son 4 tipos distintos de sacrificios u ofrendas. Holocausto, que significa ofrenda quemada. Oblación, que era un regalo, una ofrenda de cereales o de vegetales. Ofrendas de paz, que básicamente era un barbecue con Dios. Las ofrendas de paz, literal, era hacer la carnita asada y comer con Dios, sentarse a su mesa. Y ofrendas por el pecado, que tienen que ver con la expiación. Ahora, todos esos sacrificios, todos, excepto las ofrendas de grano, todos tenían un elemento expiatorio, porque en todos había derramamiento de sangre, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro. Aunque había una ofrenda específica para expiación, una ofrenda específica por los pecados, todas estas ofrendas, al derramar sangre, había un elemento de expiación, lo cual, una vez más, nos enseña un mensaje muy claro. No puedes acercarte a Dios, nunca, aparte de la sangre expiatoria. No puedes acercarte a Dios sin sangre de por medio. Y aún la ofrenda de grano, en la práctica, no se ofrecía nunca sola. La ofrenda de grano y de cereales se ofrecía siempre acompañada de un holocausto o de una ofrenda de paz. Entonces, todas las ofrendas de estos capítulos apuntan de un modo muy poderoso a Jesucristo, porque Él es esa ofrenda perfecta, ¿verdad?, que satisfizo todas las demandas de Dios, pero también representan algún aspecto esencial de la adoración a Dios. Voy a repetirlo. Cada sacrificio apunta a Jesucristo y refleja algún aspecto de su obra, pero también representa un aspecto de la vida de adoración, y esos aspectos de esa vida de adoración siguen vigentes. No ofrecemos sacrificios el día de hoy, pero aquello que representan sobre la adoración sigue siendo una necesidad para nosotros. La Biblia lo explica más claro. Mira lo que dice Efesios 5, versos 1 al 2. Efesios 5, versos 1 al 2. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Qué dice ahí? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si te das cuenta, si lo lees con atención, estos 2 versículos nos muestran que los sacrificios representan a Jesús, pero también representan el ejemplo que estamos llamados a imitar. Porque Jesús no solamente es la ofrenda perfecta, Jesús también es el adorador perfecto, ¿verdad? Y estos sacrificios representan entonces una vida de adoración que tú y yo estamos llamados a imitar. Bueno, vamos derechito a Levítico, capítulo 1. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés. Vamos a leer todo el capítulo. Voy a hacer algunos comentarios, algunas aclaraciones, dependiendo de cómo los vea, algunos chistes tal vez. Pero depende de ustedes. Y después vamos a ir a 2 conclusiones muy puntuales. Verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. De entrada, es muy claro el lenguaje. Dios está implicando algo aquí, que el pueblo ha de ofrecer ofrendas. O sea, Dios no dice si de pronto alguien, ¿no? Sino cuando alguno
O sea, Dios espera que aquellos que hemos sido rescatados de la esclavitud de nuestro pecado, traigamos ofrendas a Él, traigamos adoración. No es algo opcional, no si hemos sido comprados por precio. Entonces, cuando alguno de ustedes ofrece ofrenda, número 1, dice, debe ser de ganado vacuno u ovejuno. Dios va a decir después en este mismo capítulo que se permiten ofrendas de otro tipo, como ofrendas del ganado, es decir, ovejas, o incluso ofrendas de aves. Y hay una razón de ser de esto, pero primero veamos esta ofrenda de holocausto vacuno. Dice, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza. ¿Quién va a poner su mano sobre la cabeza? El adorador, el que ofrece la ofrenda, debe poner su mano. En su idioma original es mucho más fuerte el verbo, implica apoyarse con la mano sobre la cabeza del sacrificio. Y tiene sentido, ¿sabes? Es someter el sacrificio, ¿no? Y será aceptado, dice, para expiación suya. Entonces, otra vez, esta no es una ofrenda por el pecado. Sin embargo, dice, esa sangre derramada sí va a expiar. ¿Qué significa expiar? Expiación significa cubrir. Eso es lo que significa. Esa sangre cubría las faltas, cubría el pecado del adorador. La primera vez que aparece en la Biblia esta palabra, expiar o expiación, aparece en Génesis capítulo 6, verso 14. Y es muy interesante esa palabra. Primera vez que aparece, Génesis 6:14, Dios le dice a Noé, construye un arca y la calafatearás con brea. La expiarás con expiación. Significa cubrir algo completamente y volver algo incluso impermeable. Eso es un concepto muy interesante. Entonces Dios está diciendo, hey, esa sangre va a expiar, va a cubrir las faltas. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová. ¿Quién lo va a degollar? El adorador, aquel que lleva la ofrenda. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto. ¿Quién lo va a desollar? El adorador. Pequeña aclaración, desollar no significa que lo sacas de la olla, sino significa que le quitas la piel. Ahí te encargo. Yo no sé cómo hay gente que quiere regresar a este sistema de sacrificios. No podrías venir vestido de blanco a adorar a Dios, ¿no? Tenías que quitarle la piel y dividirlo en sus piezas. Verso 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces, tú tenías que hacer mucho del proceso, mucho, pero por ti mismo no podías ofrendar esa ofrenda. Necesitabas forzosamente el oficio del sacerdote, ¿verdad? Todos estos conceptos son importantes, ¿no? Entonces, yo no puedo ni siquiera darle regalos a Dios, darle ofrendas a Dios sin sangre de por medio. Ya que hay sangre de por medio, no puedo hacerlo pues simplemente por mis pistolas, ¿no? Necesito forzosamente un mediador, necesito un sacerdote que me permita ofrecer mi ofrenda a Dios. Verso 10, si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Eso es muy interesante. Dios da instrucciones muy específicas. El tipo de animales que puedes ofrecer. De entrada, no sé tú, pero ¿tú conoces la diferencia entre cabras y ovejas? Bueno, si fuiste a la primaria y pusiste la atención y no eres como yo, sí ubicas la diferencia, pero yo creo que muchos hoy ni siquiera tal vez sabríamos la diferencia. ¿O soy el único?
¿Alguien más que no? Dice, yo no sabría identificar. Gracias. Dos manitas ahí. No sé si dijeron la verdad o dijeron, pobrecito, ayúdale, ¿no? Bueno, verso 11 dice, y lo degollará al lado norte del altar. Entonces, no solo el tipo de animal, sino incluso el sexo. Tenía que ser un macho. Ahora, muchos comentaristas ven en eso una cuestión práctica, ¿no? Porque incluso, bueno, lo que he leído es que en estos rebaños no te conviene tener muchos machos, porque puede ser conflictivo, ¿no? Entonces, una cuestión práctica, ¿no? Pues bueno, ofrece el macho. Las hembras, por supuesto, en el ganado eran mucho más cotizadas porque te permiten reproducir un buen semental, ¿no? Pero en este caso, pues bueno, Dios pareciera que está haciendo accesible la adoración, pero por otro lado, algunos ven en este requisito una imagen profética de Jesucristo, ¿no? Por ahí hay un remake de Jesus Christ Superstar. Están planeando relanzar esta película y están pensando poner a un Jesús mujer. Entonces es una chucha o algo así, no sé. Bueno. Y la Biblia es muy clara, ¿no? El Mesías tendría que ser un varón, la simiente de la mujer. Bueno, sigamos leyendo. Verso 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua. En realidad es muy parecido el procedimiento, con la pequeña distinción de que aquí se tiene que degollar al lado norte del altar, específicamente, muy interesante. Dice, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. No podías ofrecer cualquier ave, tenían que ser aves limpias. ¿Ustedes diferencian entre tórtolas y palominos? Ahí sí estamos en la misma, ¿verdad? En la misma condición. Difícil, pero bueno, ahí está. Verso 15. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza. Quiero que lo visualices, bro, por favor. Visualízalo. Voy a adorar a Dios. Nomás tengo una palomita, pues llévala. Le quitan la cabeza, ¿no? Y hará que arda en el altar. Y su sangre, mira, su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, no hacia el norte, no hacia el sur, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que está en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Esa frase se repite 3 veces en ese capítulo, y es importante, muy importante, recordar que Dios no tiene nariz en realidad, ¿no? Dios no tiene cuerpo como nosotros, porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, este es un lenguaje simplemente antropomórfico, ¿no? La idea es que el autor está usando similitudes físicas para que nosotros comprendamos lo que ocasiona este tipo de adoración ante Dios. Y lo que ocasiona es que es como cuando tú hueles la carne asada, ¿no? Dices, esto es delicioso, esto es maravilloso, me encanta. La frase, ¿sabes? La primera vez que se usa es en Génesis capítulo 8, verso 21, cuando después del diluvio, Noé ofrece una ofrenda al Señor y la Biblia dice que el Señor percibió olor fragante, olor grato. Entonces, eso es muy interesante. La Biblia nos está mostrando aquí que estos sacrificios agradan a Dios. ¿Por qué? Porque representan una entrega total. Esto es lo que es el holocausto, ¿no? El holocausto es una ofrenda del todo quemada. De hecho, el término original de holocausto, lo que se traduce como holocausto en nuestras Biblias, es un término que significa literalmente lo que asciende, lo que sube, ¿no? Y este sacrificio representaba esto, representaba una entrega absoluta a Dios. Una manera de decirlo, ¿no? Una ofrenda del todo quemada. Nosotros usamos esa frase, ¿no? Voy a echarlo todo al asador, ¿no?
O el jugador, ¿no? El jugador está en el partido, este vato lo echó todo al asador. ¿Qué significa? Que se entregó por completo a algo, ¿no? Entonces la idea es que a través de ese sacrificio, el adorador estaba representando la actitud de su corazón. Una actitud de entrega total, de entrega absoluta, en donde lo entregamos todo a Dios y no reservamos nada para nosotros. Ahora, ¿cuántos queremos vivir así? ¿Cuántos aquí quieren vivir así? Entregándolo todo al Señor. ¿Hay alguien? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aquí están las instrucciones. Si pasas a la Ramos, ahí te dan un animalito y tú puedes venir al rato y aquí lo hacemos. No, por supuesto que no. Pero hay principios aquí. Déjame darte 3 principios simplemente para poder nosotros vivir una vida así, que se entrega por completo a Dios. Número 1, debes conocer el libro. Debes conocer el libro. ¿Te das cuenta cómo había instrucciones tan minuciosas? Bueno, no traigo, a lo mejor decía el adorador, no traigo una vaca, ¿no? Pero entonces, la oveja, ¿cómo se ofrece? El ave, ¿cómo se ofrece? Tenías que leer las instrucciones y tenías que seguirlas con precisión. No había lugar para la improvisación, no había lugar para la espontaneidad. Pues es que me nació hacerlo de esta manera. Y Dios dice, no es como te nazca, es como yo quiero, es como yo digo. Y chicos, necesitamos purificarnos de esta mentalidad de que la adoración correcta se siente bien. Porque esa perspectiva implica que estamos gratificándonos a nosotros mismos, ¿no? Y digo, creo que todos lo hemos visto. Tal vez hasta lo hemos hecho. Hemos hecho cosas que se sienten bien y las hemos disfrazado de adoración y luego venimos a la Biblia y descubrimos que lo que hicimos estuvo muy mal, ¿verdad? Entonces, si quieres vivir una vida de entrega total a Dios, conoce el libro. Conoce el libro, vive por sus verdades, vive por sus instrucciones, vive por sus preceptos y reconoce, la adoración correcta no va a nacer de nosotros, nunca. La adoración correcta va a ser un resultado de conocer su palabra, de sembrarla en nuestro corazón. Yo no puedo vivir una vida de entrega a Dios si no conozco su palabra. Y muy importante, porque yo sé que si tú eres semilloso, quisiera creer que eres una persona que conoce la palabra, pero eso no es suficiente. Necesitamos ponerla por obra. Ahora, tal vez yo te estoy diciendo esto y piensas, Lenin, eso es muy Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es distinto, la adoración es diferente. Fíjate, palabras de Jesús y con esto terminamos este punto. Juan 15:14, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos, ¿sí? ¿Hacéis lo que yo os digo? No, es que ya Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo. Claro, pero eso no nos exenta de obedecer su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me adoran, si se entregan por completo, guardad mis mandamientos. Sigue siendo una verdad bíblica. Déjame hacer una aclaración. Otra vez es importante el contexto. Este es un pueblo que ya fue salvado por Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que la obediencia a los preceptos bíblicos nos salva. Estoy diciendo que si somos salvos, estamos llamados a obedecer los preceptos bíblicos para realmente adorar a Dios. Entonces, ¿cómo me entrego a Dios? Necesito conocer el libro, conocerlo, entenderlo y ponerlo por obra. Número 2, segundo precepto, principio que vemos aquí. Debemos vivir vidas bajo la supervisión de Dios. Este es un tema, híjoles, no nos gusta ser supervisados, ¿o sí? ¿Te gusta? No nos gusta ser supervisados. Seguimos demostrando esa actitud de Adán, ¿no? Que tan pronto se ve desnudo, ¿qué hizo Adán? Se tapó y luego se escondió de Dios y se escondió de su esposa. Eso es lo que el pecado hace. Y escucha, no es posible adorar a Dios y no es posible entregarnos por completo en holocausto si no vivimos vidas supervisadas. En este caso, el sacerdote examinaba la ofrenda
antes de poder llevarla al altar. El adorador no podía acercarse y decir, pues aquí está mi adoración. A ver, espérame. Levantaba la orejita, palpaba, ¿no? Era literalmente supervisar lo que la persona estaba supuestamente trayendo ante Dios, y lo que se ofrecía debía cumplir con los requisitos de Dios. Entonces piensa en todo aquello que tú y yo ofrecemos como adoración a Dios. Se supone que estamos ofreciendo nuestra vida entera, ¿no? Eso es un holocausto, un sacrificio del todo quemado. Y en tus finanzas, ¿permites que Dios realmente examine y supervise? En tu vida emocional, vamos, no me gusta mucho este término porque se abusa de él. ¿Rendimos cuentas? ¿Permitimos que otros realmente conozcan cómo estamos supuestamente viviendo para Dios? Mira lo que dice Levítico capítulo 22, versos 20 al 24. Levítico 22, versos 20 al 24. Dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, deberá ser sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. Estas ofrendas voluntarias eran ofrendas que se usaban dentro del servicio del templo, pero no eran ofrendas que subían en olor fragante al Señor. Dice verso 24: no ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis. Dios es muy picky, ¿no? Dios es muy exigente. Bueno, si estamos viviendo para Dios, queremos que Él vea nuestras vidas y Él diga: me gusta, lo acepto. Estás trayendo tu adoración, estás trayendo tu matrimonio, tu trabajo, tu sexualidad, tus finanzas, las estás trayendo ante mí constantemente como una ofrenda y me agrada. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a mi palabra. Sí, por supuesto, una vez más, estos sacrificios sin defecto apuntan a Jesús, pero acabamos de leer Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que así como Él se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios, nosotros estamos llamados a imitarlo y vivir vidas para Dios que cumplen con sus requisitos bíblicos. Y en ese sentido tú y yo necesitamos ser supervisados, necesitamos rendir cuentas. Chicos, la iglesia es esto. Chicos, la iglesia es esto. La iglesia no es simplemente un grupo de gente que los domingos se reúnen para cumplir con un ritual y después nos olvidamos. No, la iglesia es el pueblo de Dios y estamos llamados a ser distintos. Y eso significa, ¿sabes? Reconocer que todos necesitamos cambiar cosas de nuestra vida. Reconocer que aunque anhelamos vivir vidas para Dios, nos cuesta trabajo, ¿verdad? Y ahí está el sacerdote. El sacerdote no representa al pastor, déjame aclararte esto. El sacerdote no representa al pastor. El sacerdote no representa al discipulador. El sacerdote representa a Cristo. Y cuando nos reunimos, lo que estamos haciendo es permitir que a través de la palabra, nuestro sumo sacerdote abra nuestras vidas y salga lo que ocultamos detrás de una sonrisa, ¿verdad? Y lo que ocultamos detrás de recitar versículos impecablemente. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos capítulo 4? Que la palabra de Dios es más cortante que toda espada aguda de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. No solamente en domingos, ¿sabes? En nuestra comunión unos con otros, en nuestros grupos de discipulado, en nuestras relaciones con nuestros amigos de la iglesia. La idea es que juntos nos expongamos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es vivir vidas que agraden al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿te suena agradable eso?
¿Te suena algo placentero? ¿Te suena algo lindo? Que llegue tu hermano y te diga, guárdame este fierrito, bro. No, perdón por el slang. La espada, guárdame este fierrito, se lo clava, ¿no? Bueno, imagínate, ¿es agradable? Yo quiero que mis amigos me digan que soy chidísimo, que soy súper bien, que soy la última coca en el desierto, que soy lo mejor que les pasó en sus vidas. No quiero que me digan que necesito arrepentirme de algo. Pero es lo que necesito si quiero vivir una vida de verdadera entrega total al Señor. Debo permitir la supervisión. Debo permitir que otros vean cómo estoy viviendo. Pero somos expertos, ¿verdad?, en relacionarnos superficialmente sin hacer esto. Córtale, bro. Ayúdame a ver lo que no estoy viendo. ¿Por qué? Porque deseo arder en el altar. Deseo vivir para el Señor. Mira lo que dice Malaquías capítulo 1. Malaquías. ¿Sabes dónde está Malaquías? ¿En dónde? En el cielo. Muy bien. Si no hayas Malaquías, puedes encontrar el Nuevo Testamento y atrásito de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 1. Muy bien, chicos. ¿Quién contestó en el cielo? Muy bien. He cumplido mi misión aquí. He terminado mi tarea. Malaquías 1, verso 6. Híjoles. Puedes leer en tu casa todo el capítulo. Voy a leer solo unos versículos. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Es Dios hablando a la nación. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía se ponen muy dignos estos vatos. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. O sea, que se puede ofrecer cualquier cosa. Que lo que todos desechan, ahí puedes ofrecérselo a Dios. Eso dáselo a Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Acabamos de leer en Levítico, ¿verdad? Que Dios dice ni ciego, ni perniquebrado, ni con partes de más o partes de menos. Dice, cuando ofreces animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué increíble! ¿Quién estaba permitiendo este tipo de adoración en la nación? Los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces, necesitamos, ¿sabes? Necesitamos personas. La Biblia dice que cada creyente, todos los creyentes somos un reino de reyes y sacerdotes. Nos encanta decirlo, bro, porque en nuestra mente nos imaginamos como caballeros del zodiaco glorificados, ¿no? Soy rey y sacerdote. Pero eso significa gobernar nuestra vida y hacer nuestra chamba. Y a veces tienes que decirle al vato, guárdame este fierrito, bro, perdóname, te amo, bro, pero quiero que veas algo que está allá adentro, que necesita lavarse con agua, ¿recuerdas? Levítico 1, todo está ahí, bro, todo está ahí. Se exponía y se lavaba con agua, lo de adentro, bro, las entrañas. Pero no vamos a conseguir esto si tenemos una relación superficial con la Biblia y si tenemos una relación superficial con la iglesia. Necesita haber sangre aquí. ¿Cuántos dicen amén? Se entendió, ¿verdad? No, es una analogía, no quiero que anden pensando ahí. Bueno, ¿cómo puedo ofrecerme en sacrificio a Dios? Número 1, conoce el libro. Número 2, permite supervisión. Permite supervisión. Que Cristo te examine con su palabra y deja que Él use los instrumentos que Él quiere para herirte con la Biblia y exponer lo que tal vez no es tan claro. Y número 3, identifícate con el sacrificio. Al poner tu mano en el sacrificio, establecías una relación entre esa vida y la tuya. Así como ese animal ardía por completo, ¿no? El adorador estaba diciendo, así mi vida
está ardiendo por completo. ¿Cuál es el sacrificio con el que tú y yo debemos identificarnos entonces para que nuestra vida arda por completo? El sacrificio de Cristo. Tú y yo no estamos llamados a identificarnos con un animal, ¿no? Tan gráfico y tan impactante como sería. ¿Estás de acuerdo que poner la mano sobre el animal, sentir el animal forcejeando, luchando, sentir cómo la vida se escapa de esta criatura y mi mano está ahí sobre él, estoy identificándome? Sería seguramente impactante. Pero cuánto más impactante es pensar que el Dios diferente, que el Dios perfecto, tomó nuestro lugar, se hizo carne y literalmente no fue un animal lo que murió en el madero, fue nuestro creador, fue nuestro Dios. La sangre del Dios hecho hombre fue derramada para que tú y yo ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El holocausto representa a Jesús, por supuesto, la entrega total y perfecta de Jesús, pero estamos llamados a identificarnos con Él e imitar su manera de vivir, una vida completamente entregada a Dios, una vida aceptable ante el Señor. Estamos llamados a imitar esa entrega. Así que sí, el holocausto representa el sacrificio de Cristo, pero representa el tipo de vida que tú y yo debemos vivir. Romanos capítulo 11 lo explica de esta manera. Romanos capítulo 11. Verso 36 al capítulo 12, verso 1, dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Ofrenda de Él, todo quemado. Está hablando de un holocausto. Es justamente esa la idea, donde todo se quema en el altar. No guardas nada para ti, nada para el sacerdote, nada para tu familia. No, todo se quemaba, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y cuando vivimos así, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Tú que ya fuiste rescatado de Egipto, tú que ya no eres esclavo porque Dios tuvo misericordia de ti, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio. Esa palabra sacrificio es holocausto. Literalmente. Estamos llamados a vivir como holocaustos vivos, santos, agradables ¿a quién? A Dios. Y eso es vuestro culto racional. El adorador y no el sacerdote realizaba el procedimiento de degollar, desollar y dividir el sacrificio. Y tú y yo necesitamos esto. Necesitamos vivir dejando que la Biblia nos penetre, nos corte. No me malentiendas, hay consuelo en la Biblia, ¿verdad? Mucho consuelo, hay promesas, hay seguridad, hay esperanza, hay hasta humor en la Biblia. Probablemente yo veo más del que originalmente hay. Pero la Biblia debe cortarnos. La Biblia debe hacernos sangrar, por dentro. La Biblia debe, ¿sabes?, herirnos. Debe dejarnos llorando por nuestro pecado. Debe ayudarnos a ver las cosas que Dios quiere lavar con el agua de su palabra. Pero antes de lavarnos con el agua de su palabra, primero su palabra es como espada que corta, que penetra. Y necesito un mediador para eso. Y ese mediador no es el pastor, no es mi discipulador. Ese mediador es Cristo. Ese mediador es Cristo. Nuestra vida debe corresponder, debe identificarse con el holocausto. Vivimos por el libro, nos abrimos y nos exponemos a su palabra en comunidad, junto con otros, con su pueblo. Y nos identificamos con el sacrificio de Cristo. La razón para vivir vidas de absoluta entrega no es para ganar algo, sino es porque Cristo se entregó por completo por nosotros. Déjame concluir con una lectura muy interesante. Salmo 50.
¿En qué sentido eran diferentes estos sacrificios? Porque el concepto de holocausto existía en todas las religiones paganas, existía. Pero ¿en qué es diferente este holocausto que Dios está ordenando aquí? Además de toda la simbología que ya explicamos, hay una gran diferencia. Mira lo que dice Salmo 50, desde el verso 5. Juntadme mis santos. Santo significa diferente. Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Dios está convocando a un juicio y está llamando a su pueblo para juzgar si han cumplido con los términos de la relación con Dios. Verso 7, oye pueblo mío y hablaré. Escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus, ¿qué? Holocaustos que están continuamente delante de mí. Piensa en esto. Dios está diciendo, has cumplido a la perfección con eso, todo bien. Mi reprensión no es por los sacrificios. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Esta es la primera gran diferencia de estos sacrificios a los sacrificios paganos. Literalmente, el pagano creía que alimentaba a su Dios con estos sacrificios, que Dios, sí, sus dioses, sus ídolos, literalmente comían de estos sacrificios. Entonces era una manera de ganar su favor. Pero Dios está diciendo aquí, ¿qué puedes traerme que no sea mío ya? Entonces no me estás comprando, bro. Ahora piensa en esto por un momento. Dices, yo nunca he llevado sacrificios a Dios para controlarlo o ganarme su favor. Pero a veces pensamos así sobre el devocional, sobre congregarnos, ¿no? Me congrego para que Dios me bendiga y me vaya bien en mi trabajo. Dios está diciendo, no es así. No es así. No me sobornas, bro, no me impresionas con tus grandes actos de servicio. Nunca se trató de eso. Si yo tuviese hambre, me encanta Dios. No la tengo, nunca me da hambre, pero si tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo, vives de un modo en el que me haces quedar mal. Tu manera de vivir no habla bien de mí. Parece que soy un Dios como cualquier otro Dios. Y tus promesas no las cumples. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. O sea, vive de un modo en el que tú reconoces que eres tú el que me necesita y no al revés. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú qué dice ahí? Recitar todos los versículos de Navegantes y hablar en griego y en hebreo y hablar de la Biblia y de mis estudios en mi palabra y que tomar mi pacto en mi boca. Ahora Dios dice que estas personas son ¿qué? ¿A quién le está diciendo esto Dios? Dice el verso 16, al malo. ¿No te está volando la cabeza? Pues tú aborrecías la corrección. Fíjate qué loco, bro. Te sabes los versículos, los recitas, platicas sobre ellos. Tienes tu cristianés al día, Hablas el lenguaje cristianés muy bien, pero aborreces la corrección. Hablas de verdades que no permites que afecten y corrijan tu vida. Y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Pero hablas muy bonito. Hablas muy bien. Y lo que le ofreces a Dios, todo el mundo está con la boca abierta. No manches, mira este vato, cómo, no sé, cómo sirve, cómo canta, cómo lo que sea. Pero yo estoy viendo cómo vives, dice Dios. Y no cuadra.
No cuadra. Tu boca metías en mal. Escucha esto, por favor, semilloso, escucha esto. Tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Mira, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero estamos viendo en Levítico que Dios es diferente. Dios no es como yo. Dios no es como tú, bro. Está fuertísimo, ¿verdad? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos adorando a Dios? Y no me refiero a aquí. Bueno, ya levanto mis manos o ya canto. Pudieras no hacerlo, pero realmente estar viviendo para Dios. Estamos llamados a esto, chicos. Si Cristo es tu Salvador, si Cristo es tu Señor, si Cristo es realmente nuestro Redentor, estamos llamados a vivir vidas que agraden a Dios. Necesitamos regresar a la mesa del Señor, ¿verdad? Es un buen tiempo para celebrar la cena del Señor y examinarnos. Señor, nos has mostrado a través de tu palabra la forma en la que tú quieres que nosotros te adoremos. Tú no buscas que tengamos una simple religión. Tú nos llamas a responder a lo que tú hiciste por nosotros, entregándonos completamente, Señor, porque tú eres digno y porque es lo mejor que nos puede pasar. Señor, nuestra vida ya está ardiendo en algún altar. Nuestra vida ya se está quemando, nuestra vida ya se está evaporando, Señor. No permitas que ninguno de nosotros salgamos de aquí sin decidir colocarla en tu altar, Señor, donde tú serás glorificado y donde cumpliremos nuestro propósito, Señor. Reconocemos que nos hace falta mucho, Señor, que hemos fallado en muchas áreas, Señor. Y reconocemos que muchas veces tenemos una relación superficial contigo, con tu palabra y con tu iglesia. Pero también creemos que hay gracia para nosotros, Señor, que has derramado sangre en esa cruz para limpiarnos una y otra vez, Señor. Y hoy queremos venir ante ti y reconciliarnos contigo, Señor, y volver a poner nuestra vida a tus pies.